no es mi culpa. I'm going to talk about Israel in Bible prophecy. Vamos a hablar hoy de Israel en la profecía bíblica. You know, I like this sign here Me gusta este cartel que está aquí atrás, because Jesus is the King of Kings. porque Jesús es el Rey de Reyes He is the Lord of Lords, y Él es el Señor de Señores. and He's also the King of Israel. Pero también Él es el Rey de Israel. Now, that may sound a little odd to start with, Esto quizás suene medio raro para comenzar but con by esto. the time we finish tonight, you'll understand. Pero para el tiempo que terminemos esta noche usted va a comprender. We're talking about Israel tonight, Estamos hablando acerca de Israel but hoy. there are false conceptions about Israel. Pero hay pensamientos equivocados acerca de Israel. There are those who teach one thing, Hay unos que enseñan una cosa and then there's some of us who teach another y thing. hay otros como nosotros que enseñamos otra cosa. I'm just trying to teach tonight what I feel the Bible teaches. Y yo voy a estar enseñando hoy lo que yo siento que es lo que la Biblia enseña. But there are those who are known as dispensationalists Hay aquellos que son conocidos como dispensacionalistas who have these ideas about que Israel. tienen estas ideas acerca de Israel. First of all, they say Israel, that is the Jewish people, Ellos dicen Israel es la gente judía, are God's chosen people. que son la gente escogida de Dios. That is, that God has chosen them above all other races. Como que Dios escogió a ellos por sobre otras naciones o razas. The dispensationalists also believe También los dispensacionalistas creen that someday all the Jewish people are to be gathered back into the land of que Palestine. todos los israelitas un día van a ser juntados todos nuevamente en Palestina. And then the dispensationalists also Y believe también el dispensacionalista cree that all of Israel will be saved. que todo Israel será salvo. There are many of them who believe that this will happen when Jesus comes. Y muchos creen que eso va a ocurrir cuando Cristo retorne. All the Jews will look up and see Jesus. Todos los judíos van a mirar y ver a Jesús. They'll see the holes in his hands Van a ver las heridas en sus manos and the spear print in his y side, también la lastimadura en su costado. and they will all be converted. Y todos serán convertidos. In that way, all Israel will be Y saved. de ese modo todo Israel será salvo. Now, this is what one group of people believe. Esto es lo que un grupo de personas creen, o así es su teología. Now, the pastors explain my position, El pastor explica mi posición, that I'm simply wanting to offer an alternative que yo quiero ofrecer a ustedes una alternativa to some of these things you hear on radio and television all the time. a las cosas que usted oye todos los días en radio y en And televisión. one of the first questions I want to answer La primera pregunta que yo quiero contestar: is, who is Israel today? ¿quién es Israel en nuestro día hoy? We're going to divide that into two sections. Y vamos a dividirlo en dos partes. Who is Israel spiritually, ¿Quién es Israel espiritualmente and who is Israel racially? y quién es Israel en la forma racial? You've got to divide these things up in your mind to understand. Usted va a tener que dividir esto en su mente para poder comprenderlo. First of all, who is Israel spiritually? ¿Quién es Israel espiritual primero? I want to read you a verse or two. Quiero leerle unos versos primero. Now, don't try to follow me in all these verses. No trate de seguirme en todos los You'll versos. find these verses in my book. Usted va a encontrar todas las citas anotadas en mi libro. By the time you find them, I will be gone. Para el tiempo que usted encuentre, yo ya me voy a ir a otra parte. One of the first references to these people known as Israel Una de las primeras referencias conocidas acerca de esta gente de Israel, was given back in Genesis 12. en Génesis capítulo 12 se When encuentra. God said to Abraham, Cuando Dios dijo a Abraham, in verse 2 and 3, versos 2 y 3 del capítulo 12, I will make of thee a great nation, haré de ti una nación grande and I will bless thee, y te bendeciré and make thy name great, y engrandeceré tu nombre and thou shalt be a blessing. y serás bendición. Now, I want you to notice, he didn't say, I'll make you a great race. No, mire que no dijo te haré una gran raza. He said, I'll make you a great nation. Te dijo te haré de ti una gran nación. And I will bless them that bless thee, Y te bendeciré a los que te bendijeren and curse him that curseth y a los que thee, te maldijeren maldeciré. and in thee shall all families of the earth be Y blessed. serán benditas en ti todas las familias de la tierra. I want to submit to you tonight this, Quiero declarar esto a ustedes hoy, that this last part of that
third verse que aquí la última parte del versículo is 3, one of the most important passages in the Bible. esto es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, God said, in thee que dice, en ti, dice, shall all families of the earth be blessed. serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And this is the whole program and plan of God. Y todo es un programa y un plan completamente de Dios. This is what the whole Bible is about. Esto es lo que contiene todo el propósito de la Biblia. That in Abraham, Que en Abraham, all the families of the earth todas las familias de la tierra would be blessed. serán benditas. Now, there are those who, like Abraham, had faith, Y hay algunos como Abraham que tenían fe and they were known as the children of Abraham. y que eran conocidos como los hijos de And Abraham. they were blessed with faithful Abraham. Y eran bendecidos con el fiel Abraham también. And I jump from the Old Testament now to the New Testament Y ahora del antiguo pacto pasamos al nuevo pacto. and read what Paul said about this. Y miremos lo que Pablo dice acerca de esto. In Galatians 3, Gálatas 3, verses 6 and 7, versos 6 y 7. Paul said, even as Abraham believed God, Dice el verso 6, así Abraham creyó a Dios and it was accounted to him for y le righteousness. fue contado por justicia. Know ye therefore Sabed por tanto that they which are of faith, que los que son de fe, the same are the children of Abraham. estos son hijos de Abraham. Now, I remind you, Paul is writing to the Galatians. Yo les recuerdo que esta carta Pablo escribe a los de Gálatas. And he is saying here, this is a fulfillment of that promise that all families of the earth Y would be le blessed. está diciendo que esto es el cumplimiento de la promesa que le hizo Dios a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, Verso 8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, preached before the gospel unto Abraham. dio de antemano la buena nueva a Abraham. You see, that said, God preached the gospel to Abraham way back in that passage that we read a moment En ago. otras palabras, Dios ya le predicó esta buena noticia a Abraham en el pasaje que ya leímos en Génesis, And Paul said, saying, in thee shall dice- all nations be blessed. Dios diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. That was the gospel Ese era el evangelio, la buena that nueva God gave to que Abraham, Dios le dio a Abraham, that through him all nations would be blessed. que a través de él todas las naciones serían benditas. And Paul is saying Y San Pablo dice, that whoever is of faith, de modo que todos los de fe, even you Galatians, aún ustedes de Galacia, even you Americans, aún ustedes americanos, the same are the children of Abraham. son bendecidos y son hechos hijos de Dios. Now what is he saying? ¿Qué es lo que está diciendo? He didn't base this on race. Esto no lo basó en raza o en nacionalidad. He didn't base it on a bloodline. No lo ha basado en la línea de sangre, But he did base it on the faith of Abraham. pero lo ha basado en la fe de And Abraham. those who followed after him, Y todos los que vienen después de él, who also had faith, que también tienen fe, became the children of Abraham. llegaron a ser los hijos de Abraham. I'm a child of Abraham. Yo soy un hijo de Abraham. You're a child of Abraham. Usted es un hijo de Abraham, According to this definition in the Bible. de acuerdo a la definición esta de la Biblia. And in Galatians 3:28, Y en el versículo 28 del mismo capítulo 3 de Gálatas, Paul further said this, Pablo dice lo siguiente: there is neither Jew nor Greek, ya no hay judío ni griego, there is neither bond nor free, no hay esclavo ni libre, there is neither male nor female, no hay varón ni mujer, for you're all one in Christ Jesus. porque todos vosotros sois uno en Cristo And if Jesús. ye be Christ, Y si vosotros sois de Cristo, then are ye Abraham's seed, ciertamente linaje de Abraham sois, and heirs according to the promise. y herederos según la promesa. In that way, all nations of the earth become blessed. Entonces, en todo este contexto, en esta promesa, todas las naciones de la tierra son benditas. Let me read you verse 14 Leemos el verso 14, in the same chapter. en el mismo capítulo 3 de Gálatas. Paul said that the blessing of Abraham might come on the Gentiles Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, through Jesus Christ, a través de Cristo, that we might receive the promise of the Spirit through faith. a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu. What was the promise? ¿Cuál era la promesa? The promise of the Spirit La promesa del Espíritu, through dice, faith. a través de la fe. If you have God's Spirit living in you tonight, Si tú tienes el Espíritu de Dios que vive en ti en esta noche, if by faith you have come to God through Jesus Christ, si por la fe usted vino a Cristo, then the blessing of Abraham has fallen upon you. entonces las bendiciones prometidas a Abraham han caído sobre ti también. What I'm trying to say is this. Lo que trato de decir es lo siguiente. From the time God called Abraham Desde el tiempo que Dios llamó a Abraham until the church age, hasta la era de la iglesia, there has been one continuous line. había una continua It línea. doesn't matter about the No bloodline. importa la línea sanguínea, Doesn't matter about the race. no importa de la raza. Abraham came from a pagan area, Aún Abraham mismo vino de un sector donde había paganos, but God chose him, pero Dios lo escogió and he made a great nation of people. y ha hecho una nación de mucha gente, And from that nation of people came Jesus y Christ. de ese linaje vino Jesucristo. And the Bible said he was the seed of Y Abraham. dice, él era también la simiente de In Abraham. verse 16, El verso 16. that Abraham and his seed were the promises made. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. He saith not, and the seeds, No dice a las simientes como plural, as of many, como si hubiese muchas, but as of one, sino de uno, and to the seed which is Christ. y a tu simiente, la cual es Cristo. So who is a child of Abraham? ¿Quién es un hijo de Abraham? Those who belong to Christ. Todos los que pertenecen a Cristo. Because the promise was made to Abraham, Porque la promesa fue hecha a Abraham and to his seed, y a su simiente, and his seed was Christ. y su simiente era Cristo. And Paul said, if you belong to Christ, Y dice Pablo, si tú perteneces a then Cristo, are ye Abraham's seed, tú también eres descendiente de Abraham and heirs according to the promise. y heredero de acuerdo a la You know what promesa. I'm saying tonight? ¿Sabe lo que estoy diciendo en esta I hora? am saying that the church, Yo estoy diciendo que la iglesia, now not a Baptist church, no una iglesia bautista, not a Pentecostal church, no la iglesia pentecostal, but I'm talking about the church. pero estoy hablando de la iglesia. God save people. Dios salva gente. This church Esta congregación is the seed of es Abraham. la simiente de Abraham. This church, Esta iglesia, no matter whether Jew or Gentile members, no importa si hay miembros judíos o gentiles, bond or free, libres o esclavos, rich or poor, ricos o pobres, Americans, americanos, Russians, rusos, Chinese, chinos, Jews, judíos, whatever, lo que sea, we are Israel. somos israelitas. Israel. And Jesus is King of Israel. Y Jesús es rey sobre Israel espiritual. Yes. Hallelujah. You say, well, what did the early church fathers believe about all of this? Quizás te dice, ¿cómo pensaban los padres de la iglesia primitiva, los líderes? I'm going to read to you from 4 of these early church fathers. Yo le voy a hablar de 4 personajes que eran padres conocidos de la iglesia primitiva. I have the 38-volume set of these early church fathers. Yo tengo 38 volúmenes de información acerca de estos padres de la iglesia primitiva. In the very first volume, En el primer volumen, page 267, página 267, Justin Martyr, era Justín Mártir, one of the great Christian leaders, era uno de los cristianos líderes tremendos, grandes, said this: dijo esto: as therefore Christ is the Israel and the church, si Cristo es el Israel en la iglesia, even so we, también nosotros, who have been quarried out of the bowels of Christ, que hemos sido formados de dentro de Cristo, are the true Israelitish race. somos la verdadera raza israelita. Here's another one. Este es uno que escribió el otro. Irenaeus, in the same volume, Irenaeus es el mismo volumen, page escribió, 563. página 563. Now I have shown a short time ago Yo lo he mostrado en un breve tiempo that the church que la iglesia is the seed of Abraham. es la simiente de Abraham. That's the same as Paul said in Galatians Es lo- 29. Este hombre repite lo mismo que en Gálatas 3:29 San Pablo lo dijo. Skipping over to volume 5. Vamos al volumen 5,
dijo, Hippolytus said this, Hipólitus dijo esto, for it is not of the Jews Que that no- he spoke this word of old, que no es de los judíos que él habló del mundo antiguo, nor of the city of Zion, ni tampoco de la ciudad de Sión, but of the church. pero habló de la For iglesia. all the prophets Porque todos los have profetas declared Zion to be the bride brought from the nations. han declarado que es la novia que ha sido traída de las naciones. From the time the apostles died and went on their way. Desde el tiempo que los apóstoles han muerto y se han ido, And the early Christians took up the task of preaching the gospel. y los primeros cristianos tomaron la responsabilidad de They predicar el were evangelio, saying ellos decían, the church is Israel. la iglesia es el Israel. And that's what I believe tonight. Y yo creo eso también hoy. Lactantius said this, Lactantius dijo esto, but it is plain está claro that the house of Judah does not signify the Jews que la casa de Judá no quiere decir que es judíos whom he cast off, a quien él los rechazó, but us, pero nosotros, who have been called by him out of the Gentiles, que hemos sido llamados de entre los gentiles, and have by adoption succeeded to their y place, que a través de adopción hemos tomado ese lugar, and are called sons of the Jews. y hemos sido llamados hijos de los judíos. You know what the Bible said to the Jewish people? ¿Sabe lo que la Biblia dice de los judíos? I will take the kingdom of God from you and give it to a nation bringing forth the fruit thereof. Jesús le dijo, el reino será quitado de ustedes como nación judía y entregado el reino a otra gente que va a traer el fruto del Who reino. is that nation? ¿Quién es esa nación? Peter said, you are a holy priesthood Pedro dijo, ustedes son la nación santa. and holy nation. Nación santa y sacerdocio santo. We are the nation of Israel. Somos la nación de Israel. So I've answered, who is Israel spiritually? Yo contesto primero, ¿quién es Israel But that is espiritualmente? not the thing that most people think about when thinking of Pero Israel. cuando la gente piensa de Israel, no es lo que piensa siempre, la parte espiritual, no lo piensa. Most people think about the Jewish people. Siempre cuando se habla de Israel, la gente piensa en el judío, en So el I nativo. want to talk about who is racial Israel. Ahora quiero hablar del Israel racial o nacional. Now, they say Ellos dicen, the race of Israel will always be, la raza de Israel para siempre permanecerá. and this is a sign of God's blessings upon them. Y esto es una señal como de la bendición de Dios sobre ellos. They will finally inherit all the land of Palestine. Que ellos finalmente van a heredar toda la tierra de Palestina. They will rule over the rest of the world. Y ellos van a reinar sobre el resto del mundo. We have a problem here. Tenemos un problema con esto. First of all, God never said, I'm calling a race of people. Primero, que Dios nunca dijo llamo una raza de personas o una nación peculiar. He never said, I'm calling out a pure bloodline of people. O tampoco dijo llamo una gente de una línea pura de sangre. And we have a problem. Tenemos problema. Because from the time of Abraham, Porque desde el tiempo de Abraham right on up until now, hasta ahora, there never has been a pure race of Jewish people. nunca ya se puede encontrar una gente judía pura, no mixta, no mezclada. Their blood has been so mixed up with other blood. Su sangre ya ha sido mezclada con tantas otras personas de otras naciones. There is no such thing as a Jewish race. No hay tal cosa como judío puro, como una raza. Now I know somebody might think I'm a heretic Alguno puede pensar que soy un hereje when diciendo I say esto. there's no Jewish race. Cuando yo digo que no hay una raza judía. So when I make a statement like that, Cuando hago una declaración como I try esta, to document it, trato de I documentarlo, try to back it up trato de apoyarlo, by somebody who's more of an authority than I am. hablando de alguien que es más autoridad que yo. So let's go to the Encyclopedia Britannica. Vamos a mirar información de la Enciclopedia Británica. Volume 12, page 1054, Volumen 12, página 1054. 1973 edition. En la edición de 1973. It says the Jews as a race. Los judíos como raza. The findings of physical anthropology Y encontrando antropología física, show that, muestra, contrary to the popular view, contrario al punto de vista popular, there is no Jewish no race. existe raza judía. Did you know a Jewish man wrote that?
¿Usted sabe que esto lo escribió un For the judío? Encyclopedia Britannica. De la Enciclopedia Británica, un judío escribió eso. But let's go to another encyclopedia. Vamos a otra enciclopedia. Encyclopedia Judaica, Jerusalem. La Enciclopedia Judaica de Jerusalén. This is a Jewish encyclopedia. Esta es una enciclopedia judía. Volume 3, page 50. Volumen 3, página 50. Now, I've looked these up. Yo lo miré, yo lo I have it leí. word for word exactly as I read it. Yo lo tomé palabra por palabra como lo he leído. And this Jewish encyclopedia said, Y esta enciclopedia judaica dice, it is a common assumption es una común asunción and one that sometimes seems ineradicable, que a veces parece que es incambiable, even in the face of evidence to the aún contrary, en la fase de evidencia contraria, that the Jews of today constitute a race. que los judíos de hoy constituyen raza. Well, the Bible said, in the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be La established. Biblia dice que en 2 o 3 testigos dice que toda palabra sea establecida. So I'll not stop at 2, I'll give you another one. En vez de parar en 2, voy a hablar de un tercero. The Americana Encyclopedia, La Enciclopedia Americana, 1986 edition, la edición de said 1986, this. dice esto. Some theorists have considered the Jews a distinct race, Algunos teoristas consideran de la raza judía although this has no factual basis. que es distinta raza, aunque esto no es algo que se pueda basar con realidad, con cuestión de factible. See, that's not me saying it. No es lo que yo digo. I'm giving you this out of encyclopedias. Yo estoy dando información de que hay escrito aún documentado en enciclopedias. One of them, the Jewish encyclopedia. Una de ellas es la enciclopedia judía. One of them written by a Jewish man. Otra es escrito por un hombre judío. Well, let me give you one more. Le doy uno más. Collier's Encyclopedia, La enciclopedia Collier, 1977 edition, 1977, edición. said a common error Dice, un común error and persistent modern myth y un mito persistente moderno is a designation of the Jews as a race. es la designación de los judíos como raza. This is scientifically fallacious Esto científicamente es algo falso. from the standpoint of both physical and historical tradition. Del punto de vista físico e histórico tradicional. So if I were a lawyer, Si yo era un abogado, I would say I rest my case. yo decía ya, mi caso está cumplido. O sea, These are authorities. estos son gente de autoridad. And they say there's no such thing as a Jewish Y race. ellos declaran y dicen que no hay tal cosa como una raza And the judía. reason they say that Y la razón por qué ellos dicen esto, is they know there's no pure race around. porque se sabe claramente que no existe una raza pura, For from way back, porque desde la antigüedad their blood has been mixed up with other nations. su sangre se ha mezclado con otras nacionalidades. Just for example, what about Solomon? ¿Qué podemos decir de Salomón, por ejemplo? What did he had 300 wives Tenía 300 mujeres, and more than that concubines, o una buena cantidad también de concubinas. too many women. Tenía muchas mujeres. And you know they had children. Y sabe que tenían hijos. You know where you got the women from? ¿Y sabe dónde él traía sus mujeres? Other nations. De otras naciones traía sus God concubinas. didn't like that. Y a Dios no le agradó esto. But what about the children? ¿Qué pasó de los hijos? All the little Israelites. Todos los pequeños israelitas. What were they? ¿Qué eran ellos? You think they were pure Jewish blood? ¿Ustedes creen que tenían sangre pura judía? That's just one example. Eso es un ejemplo nomás. Whenever the men of Israel went to war, Cuando los hombres de Israel iban a la guerra, they brought back these heathen pagan women to be traían their wives. mujeres paganas para que sean sus esposas de otras naciones. God didn't like it, but they did it. A Dios no le agradaba, pero ellos lo hacían. What about all the children? ¿Pero qué de todos los hijos? What were they? ¿Qué eran ellos? They were mixed breed. Eran mezcla. You remember the Spanish Inquisition, ¿Usted se acuerda de la Inquisición española? where the Catholic Church put thousands and thousands of people to death who would not accept their beliefs? Cuando la Iglesia Católica puso a miles y miles a la muerte porque ellos no aceptaban el creer de la Iglesia Católica. And because many, many Jews were living in Spain, Y porque había muchos judíos viviendo en España, tragedy fell upon them. Tragedy fell upon them. había tragedia sobre ellos, cayó tragedia sobre ellos. So they either had to adopt the Catholic religion O ellos tenían que escoger aceptar la religión católica or marry a Spanish person. o casarse con una dama española. And there were many hundreds who did this. Y muchas cientos de personas han hecho esto. And out of that came the Spanish
Jewish people. Y de ahí vino la gente conocida como española judía. They were known as the Sephardims. Ellos eran conocidos como Sephardims. I was in Tel Aviv in Israel, Yo estaba en Israel, en Tel Aviv, and I heard a Jew talking in Spanish. y yo escuché a un judío hablando en It's been a español. big thing ever since that happened. Y desde que eso pasó, esto era una gran cosa. They are a mixed group of people. Son gente mezclada. You know what the Bible says about Esau? ¿Sabe lo que la Biblia dice de Esaú? Now Esau was the one cast out, Esaú era el despreciado. but he went and settled and had all of his descendants in Edom. Pero él fue a Edom y tuvo toda su descendencia de Edom. Edom is in the land of Y Palestine. Edom está en la tierra de Palestina. But later the whole country, Pero luego toda la nación, that is, a section of Edom, eso es también una sección de Edom, was converted to Judaism. fue convertida al judaísmo. And they became known as Y Jews. luego se conocían como judíos. And they were present in the time of Jesus. Y ellos estaban presentes en los días de Jesús. Were they racially pure Jews? ¿Ellos eran acaso racialmente puros judíos? They were not Jews at all. No eran judíos para But nada, they claimed to be Jews. pero reclamaban ser judíos. What am I trying to say? ¿Qué trato de decir con esto? God gave a covenant. Dios dio un It was pacto. not based on race. No está basado en raza, It was not based on blood. no está basado en But it sangre, was based on the faith pero está basado en la fe, of dice. Abraham and his descendants Y dice para Abraham y su descendencia through Jesus Christ our a Lord. través de Jesucristo nuestro Señor. The encyclopedias tell us this, Las enciclopedias nos dicen lo siguiente, that even in America, que aún en América, 75% of the Jewish people at one time were marrying outside of their group. 75% de los judíos en América aún se casaban fuera de su propia gente. 75% of the Jewish people at one time were marrying outside of their group. 75% de los judíos en América aún se casaban fuera de su propia gente. Think that through. Piense bien esto. When you hear somebody talking about a pure Jewish race, Cuando alguien dice que el judío existe alguno que es pura sangre judía todavía. when I was in Israel, Cuando yo estuve en Israel, I was there twice. he estado 2 veces I allí preached in the Nazareth Baptist Church, y prediqué en una iglesia de Nazaret Bautista allí, and to the students in the Baptist school there, y también en la escuela bautista a los estudiantes les he predicado. we saw nearly 100 of those boys and girls who were Arabs give their lives to Jesus. Y yo he visto ahí como unos 100 jóvenes muchachos y muchachas que han dado su vida, que eran árabes, dieron su vida a Cristo. But while there, I dug into some of their books. Pero cuando estaba allí, yo he indagado un poco en sus libros, It was there I saw the Encyclopedia Judaica for my first time. y ahí fue cuando vi la enciclopedia judaica por primera vez, And I began to study about the Khazars. y empecé a mirar allí y ver información acerca de los khazars. This was a group of people Esto era un grupo de gente who started in Europe que comenzaron en Europa as a small group of people como un pequeño grupo de gente, from some Turks and Huns de Turquía gente y de otros, who migrated to that area. que inmigraron a ese lugar. And they formed a nation Y ellos formaron una nación. as their families grew and developed Cuando las familias fueron creciendo y desarrollando, until they had the country of Khazaria. hasta que llamaron la nación de Khazaria. This at one time was the largest country in Europe. Esto era en un tiempo una de las nación más grande en Europa. I have a picture of the map of it in my book on Israel, En el libro de Israel yo tengo allí un mapa dibujado de esta parte, which incidentally I got from the Jewish Publication Society in Philadelphia. que en Filadelfia, una publicadora judaica, también lo encontré esa información y ese mapa está en el libro. I had to pay $25 membership to get into that organization, Tuve que pagar $25 de membresía para entrar en esa organización, but they gave me permission to print this picture. pero me dieron luego permiso para imprimir esa foto de ese mapa. It was the largest country in Europe. Era una de las naciones más grandes en Europa. And this was about 740 Y esto más o menos en el 740, when my story begins. cuando mi historia comienza. The country was full of these people. La gente estuvo llena de gente, la nación estaba llena de gente. They were a mighty country militarily. Era una nación poderosa militarmente. Even the Turks could not fight against them and have victory. Aún los de Turquía no podían pelear contra ellos.
King Bulan El rey Bulan wanted to have a state religion. quería tener una religión estatal. He had representatives of Christianity Tenía representantes de cristiandad, de and the cristianos, Jewish y religion de la religión judía, and the Islamic y religion también la religión islámica, to meet with him and his notables. para que se junte con ellos y sus nobles. They agreed. Y estaban de acuerdo. After listening to all the logic of these different religions, Y al escuchar toda la lógica de cada religión, that the Jewish religion is what they wanted to adopt. y ellos decidieron que van a adoptar la religión judaica. They did this, Y lo hicieron así. and that was their country-wide religion. Y esa era la religión nacional. They built synagogues. Y construyeron sinagogas, They taught the Jewish writings to the children in school enseñaban los escritos judíos en las escuelas, until this whole country was known as a Jewish nation. hasta que toda esta nación era conocida como nación judía. Fact of the matter is, down in Spain, they heard about this nation, Y la gente en España oyeron de esta and nación, they sent a reporter to find out if this was the 10 lost tribes of Israel. y ellos enviaron reporteros para averiguar si era una de las tribus perdidas de Israel. And some of the letters that went back and forth are found right now in the British Library in London, Y England. algunas de las cartas que iban y volvían se encuentran en una de las bibliotecas en Inglaterra. But by 940, Pero para el 940, Russia came down and invaded that territory. Rusia vino y invadió aquel lugar. And because of their might and their strength, they took over. Y por causa de su poder y su fuerza, ellos conquistaron ese lugar. And these Khazar Jews were chased out. Y estos judíos cazares han sido desparramados, dispersos, They went into everywhere, y se fueron por todas but partes. mostly down in the Mediterranean area. Pero mayormente en el área mediterránea. Many of them into Russia itself. Y muchos fueron a Rusia también. And they became the Russian Jews, Y ellos llegaron a ser los rusos judíos. many of whom are trying to get into Y Palestine. muchos de aquellos que ahora tratan de ir a Palestina. I see full-page ads about this, Yo veo páginas completas de anuncios sobre where esto. Christian organizations are trying to raise money to get those poor Jews out of Russia into Que Palestine. gente cristiana trata de levantar fondos para sacar a esos rusos judíos y llevarlos a Palestina de Rusia. And they're not even Jews. Y ellos ni son judíos. They're Khazar background. Ellos son de trasfondo cazares. They're known by the name Ashkenazim. Y son conocidos como Escanazim. And they know that name. Y ellos conocen They ese know nombre. this. Ellos saben esto. Did you know that the Prime Minister of Israel Ustedes saben que el primer ministro de Israel sent airplanes over into Ethiopia mandó aviones a Etiopía and got 14,000 black Jews y juntó de allí unos 14,000 judíos negros and brought them over into Israel? y lo trajo a Israel. There's a lot of problem over it. Y hay mucho problema con eso. But now how come you got black Jews? Pero ¿cómo encontraste que tienes ahora judíos There negros? wasn't any pure-blooded Jewish people, Esos no son de sangre pura judía. but these people had adopted the Jewish religion. Pero ellos han adaptado la religión judía And many had married among Jewish people y se han casado entre judíos until they're known as Jews. y después son conocidos como judíos And they were known as Jews inside of y Israel. eran conocidos en Israel como And the judíos. Khazar Jews from Russia are known as Jews. Y esos cazares rusos que estaban en Rusia también eran reconocidos como But judíos. most all the folks went down into the Mediterranean area, Pero la mayoría de todos ellos fueron dispersos y muchos fueron al área mediterránea. where at the dawn of our modern civilization, Porque ahora al comienzo de nuestra civilización moderna, the greatest concentration of Jews in the world were found. la mayoría de concentración de judíos se encuentran allí. These were the Ashkenazim Jews. Estos son conocidos como los Ashkenazim judíos. These were the Khazar Jews. Son los judíos khazars. Mixed in, of course, with other actual real Jews. Por supuesto, ellos fueron mezclados con judíos también legítimos. And one authority said this, Y una persona de autoridad dijo esto, that 95% que el 95% of all the 14 million Jews in the world de today los 14 millones de judíos en todo el mundo, are Khazar Jews. que todos vienen de esos khazars Where is judíos. your pure Jewish race? ¿Dónde está el judío puro? Judío puro. I was coming back from Israel, Yo regresaba de Israel
on El Air, the airline, en la aerolínea El Air, and I sat by a man who was a Jewish man, y me senté al lado de una persona que era judía, and I told him about my studies. y le dije acerca de mis estudios. He said, you know, that's interesting. Y me dice, ¿sabe que esto es interesante? He said, I'm a professor at the University of Washington, Yo soy un profesor de la universidad en Washington, and I have just written a paper on that subject. y yo he escrito un papel en cuanto a ese tópico. I thought that was interesting. Y yo le dije, interesante. After I printed my book on Israel, I sent him a copy. Cuando yo imprimí mi libro de Israel, le envié una copia también. I walked in the aisle of the plane, I remember, Y yo me acuerdo, caminé en el pasillo del avión, and the stewardess was a man, y una persona que atendía era un varón, and I looked at him. y lo miré. I said, you're an Ashkenazim Jew, aren't Y yo you? le dije, tú eres un judío askenazón. He said, yes, I am. Y él dijo, sí lo soy. And I said, that means you don't know where you came from, doesn't it? Le digo yo, entonces tú no sabes de dónde vienes, ¿no es cierto? He said, that's right. Eso es correcto, dice. We stopped in Paris, France, and changed planes. Paramos en París, Francia, y cambiamos de avión. And there at the airport, I talked to a young lady who had been on the Y plane. en el aeropuerto hablamos con otra joven que estaba en el avión también. She was also a Jewish girl. También una muchacha judía. And she was telling me about her mother coming from one country, Y me dijo de su madre que venía de una her nación father coming from another y su country, padre de otra nación. and her grandparents from still two other countries. Y sus abuelos de otras dos diferentes I naciones. said, that really makes you mixed up, doesn't it? Le dije, entonces esto sí que te hace mixto, por I seguro. said, you have as mixed up blood in your system as I do in mine. Tú tienes tanta sangre mezclada en tu sistema como lo tengo yo también. Might be a little different. Quizá un poco diferente. English or Scotch or Dutch or whatever it is. Inglés, francés o alemán, lo que sea. Lo que And I don't sea. know what country she was talking about that they came from. Yo no sé ni de qué naciones ella decía que sus antepasados But vinieron. it's the same way with them as it is with us. Así mismo como es con ellos, es con nosotros hoy día. There's not a pure Jewish race. No hay una raza pura judía. Now there's another thing that I need to bring out about the Jewish people. Algo más que tengo que traer acerca de la gente judía. In the Bible, En la Biblia, and now this is some more heresy, y esto puede parecer más herejía, people would think. la gente va a pensar eso. When I make this statement, Cuando hago esta declaración, there is no future promise in the Bible concerning Israel. no hay promesas futuras concerniente al Israel físico. Now, when I say Israel, I'm speaking of the people we call Jews. Que cuando digo Israel nuevamente es a la gente aquella que llamamos que son judíos. No, no. Escuche bien esto. I know people say, well, the Bible is just full of promises about them going back into the land. Claro, la Biblia, algunos pueden decir, está llena de información de que la gente va a volver a su tierra. No, it's not. No es cierto. It's not. No es correcto. You say, well, I read over here where it says, I'm going to bring you back into the land. Oh, usted puede decir, yo leo aquí donde dice, yo les volveré a traer a la tierra. Oh, yes, that's right. Oh, sí, correcto. But when was the promise made? Pero ¿cuándo fue hecha la promesa? It was made before they were carted off to Babylon Era antes de que sean cortados de Babilonia. and carted off to Egypt Y después cuando fueron a Egipto. and into Assyria Y después a Siria. and into the other Y countries. después a otros países. And God promised to bring them Y back. Dios les prometió en aquel entonces And then he traerlos. brought them back. Y después los trajo. He kept his promise. Y cumplió su And promesa they Dios. built another Y temple. construyeron otro And templo. from the time they came back, Y de que volvieron ellos allí. listen to this, Escuche esto. from the time they came back, Del tiempo que ellos volvieron. never after time all the Jews are going back to Palestine because God Y prophesied. toda la gente sigue predicando y diciendo, oh, los judíos regresarán a Palestina porque Dios prometió esto. The amazing thing to me is this. Lo más extraño de todo esto para mí es esto. If that is true, Si eso fuera verdad, why didn't Jesus say something ¿por about qué it? Jesús no dijo algo al Why didn't respecto? Mark say something ¿Por qué about it? Marco no dijo Or algo? Luke, O Lucas, or John, o Juan, or Peter, o Pedro, or any of the writers? o cualquier otro de los escritores. Not a word in the New Testament Ninguna palabra en el Nuevo Testamento about all the Jews going back to de Palestine. que los judíos vuelvan nuevamente a But Palestina. great doctrines are made up because of the inventions of people's minds. Pero grandes doctrinas se han creado por causa del invento de la mente de la persona. And because they do not see the
the Bible in the true way that it was written. Porque no miran en la forma correcta que fue escrita la Biblia. In Luke 21:20, Lucas 21:20, Jesus said this, Jesús dijo lo siguiente, talking about the destruction of Jerusalem in AD 70. acerca de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. These are the days of vengeance. 21:20, estos 21:20. Yes. Ok. Dice que al final del verso otro empieza al revés. Dice, estos son los días de destrucción, de venganza, That all things may be fulfilled. para que todo esto se llegue a cumplir. When Jerusalem was destroyed, Cuando Jerusalén fue destruida, when the nation of Israel had its Holocaust, cuando la nación de Israel tuvo su desastre, su caos, when the Roman soldiers came and utterly destroyed that nation, cuando los soldados romanos vinieron y destruyeron completamente la nación, that was the last of the promises made that were to be fulfilled on Israel. esa es la última promesa que se iba a cumplir en Israel, en la nación de Israel y en Jerusalén. And Paul said in 1 Thessalonians 2:16, En 2 Tesalonicenses 2:16 dice Pablo, for the wrath is come upon them to the uttermost. Just translate. Yeah, okay, that's 2:16. Okay, it's good to read. Impidiéndoles hablar a gentiles. Oh, is it 2 Thessalonians first? I might have a Okay. different translation than you. Yeah, that's what I tried to. Okay. Yeah, that's what I tried to get correct from that. 2:16. Okay. Impidiéndoles hablar a los gentiles para estos salven, así colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Yes. Let me give you one passage of scripture that people use to try to prove Israel is going back to Palestine. Déjeme mostrarle un pasaje que la gente usa de que Israel todavía va a volver a In Palestina. Isaiah chapter 11, Isaías 11. it talks there about Israel going back the second time. Que Israel regresa por segunda vez. In verse 11, 11:11. it shall come to pass in that day Asimismo acontecerá en aquel tiempo that the Lord shall set his hand again the second time que Jehová alzará otra vez su mano to recover the remnant of his people. para recobrar el remanente de su pueblo. Somebody said, Brother Bray, there it is. Dice hermano Bray, ahí está, He's segunda going to vez. do it the second time. Lo hará otra vez. Well, the question is this. La pregunta es esto. When was the first time? ¿Cuándo fue la primera vez? And verse 16 tells El us, verso 16 nos contesta. there shall be a highway for the remnant of his people, ¿Habrá camino para el remanente de su pueblo? which shall be left El que quedó from Assyria, de Asiria, like as it was to Israel de la manera que lo hubo para Israel in the day en el día that he came up out of the land of Egypt. que subió de la tierra de Egipto. The first time was when he delivered the children of Israel from Egypt. La primera vez era cuando los sacó y los liberó de Egipto, dice. And this other prophecy Y esta segunda profecía relates to the second time es la segunda vez o la otra when vez they came back from Babylon cuando salieron de Babilonia and from Assyria y de Asiria and Egypt y de Egipto and these other countries y mentioned. otros países mencionados. There is no other prophecy No hay otra profecía after they came back después que ellos volvieron ya a su that was nación, ever made again. que nunca más se hizo otra promesa. Now, I have just one other item to talk about. Tengo una cosa más para hablar. And this is one of the most important parts of our study about Israel. Y esto es una de las partes más importantes de nuestro estudio en cuanto a And in Israel. this case, I want you to turn in your Bible to Romans. Y vamos al libro de Romanos. I want you to keep your finger in this book. Quiero que mantenga su dedo allí como marca en ese libro. And we're going to see what Paul said about all Israel being saved. Y vamos a ver qué es lo que San Pablo dijo en cuanto a todo Israel ser salvo. Romans 11, Capítulo 11 de Romanos, verse 26. verso 26. It says this, Y dice así. and so all Israel shall be Y saved. luego todo Israel será salvo. How many times have you heard that? ¿Cuántas veces usted escuchó acerca de How many esto? times have you read that? ¿Cuántas veces usted leyó esto? All of my life I heard this. Toda mi vida yo oí esto. All Israel shall be saved. Todo Israel será salvo. They tell me all the Jews will see Jesus when he comes. Y ahí dicen todos los judíos verán a Jesús cuando Él viene. And a nation will be born in a day Y una nación nacerá en un solo día. because all the Jews will be saved.
saved. Porque todos los judíos, los israelitas serán Of salvos. course, they never tell me about the Jews who died. Pero tampoco dice nada de los judíos que ya They murieron. never tell me about all of those, whether they'll be saved or Y no not. dice nada de todos los judíos que ya murieron, si serán salvos o They no. never tell me how all the Jews are going to see him on the other side of the world. Y no sabemos cómo los otros judíos lo van a ver a Jesús en el otro lado del mundo. But it's the teaching. ¿Qué? It's the teaching. Esta es la enseñanza de ellos. All the Jews are going to be Todos los saved. judíos serán salvos, dicen. And they will enter into the millennial period Y van a entrar en el periodo del milenio and reign with Jesus for 1,000 years from Jerusalem. y reinar con Jesús por 1000 años desde Jerusalén. Well, what does this mean? ¿Qué quiere decir esto? Well, I've already showed you what Paul said Yo ya les mostré lo que Pablo decía about who all Israel de is. quién es todo Israel. Why not apply it? ¿Y a qué se aplica? And all Israel will be saved. Que todo Israel se va a hacer salvo. But let me show you from the Bible. Pero déjenme mostrarles de la Biblia. Now this word so Aquí es esta palabra. and so, Dice verso, y luego all Israel shall be saved. todo Israel será salvo. I don't know about the Spanish, Yo no sé cómo el español dice, but in my English Bible, pero mi traducción en inglés, this word so is an adverb, esa palabra adverbo y luego o el so, eso que dice and it ahí, means in what way, dice en qué manera, en qué modo, in what manner. en qué manera, Teachers know this, que enseñas esto, and what Paul is saying is this. que Pablo dice esto. This is the way Esta es la forma that all Israel will be saved. que todo Israel será salvo. But keep in mind who Israel is. Mantenga en mente quién es Israel. This is the way they will be saved. Este es el modo que van a ser salvos. There shall come out of Zion the deliverer, Vendrá de Sión el libertador, and shall turn away ungodliness from que Jacob. apartará de Jacob la impiedad. For this is my covenant unto them, Y este será mi pacto con ellos, when I shall take away their sins. cuando yo quite sus pecados. And it's only when their sins are taken away that Así- they will be saved. Cuando el pecado se ha quitado de ellos, serán salvos. Go back to Galatians just for a minute, but keep your finger in Romans. Mantenga su dedo marcado en Romanos, pero vamos a Gálatas. por In un ratito. Galatians chapter 3 Capítulo 3 de Gálatas otra vez. and verse 29, Y verso 29. we're thinking of this Israel that's going to be saved. Nosotros pensamos en este Israel que va a ser salvo. Paul said, Pablo dice, verse 28, verso 28, there is neither Jew nor Greek. ya no hay judío ni griego, Now why dice. does he say that when he says all Israel will be saved? ¿Por qué dice esto si él luego dice que todo Israel va a ser salvo? And he turns right around and said there isn't any Jew and there isn't any Greek. Y luego dice, no hay ni judío ya, ni hay más griego tampoco. Because he knows that ye are all one in Christ Jesus. Porque él sabe ahora que todos somos uno solamente en Cristo And Jesús. if ye be Christ, Y si eres de Cristo, then are ye Abraham's seed, ciertamente linaje de Abraham sois. and heirs according to the promise. Y herederos según la promesa. That was a promise given to Abraham. Esa fue la promesa hecha a Abraham. That in him all nations of the earth would be blessed. Que en él todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. All of those who came through Jesus Christ would be saved. Todos los que vengan y vinieron a través de Cristo serán And salvos. they would be known as Israel. Y ellos serán conocidos como Israel. Go back to Romans. Romanos nuevamente. Look at chapter 9 Mire capítulo 9 ahora, and Romanos. verse 6. Versículo 6. Here's what Paul said. Lo que Pablo dice aquí. Not as though the word of God had taken none effect, No que la palabra de Dios haya fallado, for they are not all Israel, porque no todos los que dicen de Israel which are of Israel. son israelitas. No Let- todos los que descienden de Israel son israelitas. Let those words sink in. Deje que estas palabras les penetre a usted. They are not all Israel, No todos son de Israel, which are of Israel. no son israelitas los que son de Israel. Just because they were born from a mother that came from someone that came from somebody that came from Abraham, No porque nacieron de la madre de alguien que vino de otro y que vino de otro y que descienden de Abraham, does not make them Israel. no lo hace a ellos israelitas. You know what Jesus said to the Jews of his day? ¿Sabe lo que Jesús le dijo a los judíos de sus días? They said, we have Abraham to our father. Nosotros tenemos a Abraham como nuestro padre, dijeron ellos. He said, if Abraham were your father, you'd do the works of Abraham. Entonces Jesús le dijo, si Abraham hubiese sido vuestro padre, ustedes harían las obras de vuestro padre So who Abraham. did he say they were? ¿Y qué dijeron que eran ellos? In verse 44, En el verso 44, he said, you're of your father, the devil. Jesús le dijo, creo que Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. You're not Abraham's seed. No son descendientes de You're Abraham. not children of Abraham. No eres hijo de Abraham. Or you would do the works of Si Abraham. no hubiera estado haciendo las obras de Your Abraham. father is the devil. Vuestro padre es el diablo, le dijo.
dijo. But there was another Jew Pero había otro judío by the name of Nathanael. que se llamaba Natanael. When Jesus saw him coming, Cuando Jesús lo vio venir, he said, "Behold, an Israelite indeed." Jesús dijo, he aquí un verdadero judío. There was one who was a true Ese Israelite era un verdadero judío, israelita. because he had the faith of Porque él Abraham. tenía la fe de Abraham, no por la nación. So in this passage of Scripture, Así que en este pasaje, Paul is saying just because you have the name Israel no porque te llames Israel, doesn't mean you're Israel. no quiere decir que eres israelita. Now go back a little further to chapter 2. Vamos al capítulo 2, Romans chapter 2. Romanos 2. And in this particular passage over here, verse 28 and 29, 2, 29, 28 y 29. Paul said this. Dice San Pablo así. And if it sounds just like something else we read, it may be because it's supposed to. Si suena parecido a algo que ya leímos, así tiene que ser. For he is not a Jew, Pues no es judío which is one outwardly. el que lo es exteriormente. Neither is that circumcision, which is outward in the flesh. Ni es la circuncisión la cual se hace exteriormente en la carne. But he is a Jew, which is one inwardly. Sino que es judío el que lo es en lo interior. And circumcision is that of the heart. Y la circuncisión es la del In corazón. the spirit and not in the letter. En espíritu, no en letra. See, circumcision was a right of the Jewish people. La circuncisión era un derecho para el judío. And by that they pledged themselves to keep all the law of God. Y con eso ellos hacían, cuando se circuncidaban, hacían un pacto de cumplir la ley. But no one ever kept all the law of Pero ellos God. nunca pudieron cumplir toda la ley. And the Bible said whoever keeps the whole law and yet offends in one point is guilty of all. Dice, Jesús dijo que el que cumple toda la ley y ofende o erra en una sola es culpable de toda la ley. So God concluded all the Jews under sin. Entonces Dios concluyó que todos los judíos estaban bajo And pecado. all the Gentiles under Y sin. todos los gentiles bajo pecado. So they would have to be saved the same way. Y solamente una sola forma podían And ser that's by salvos. faith in Jesus Y Christ. era a través de la fe en Let's look a Jesucristo. little further. Amén. Look at chapter 11. Miren capítulo 11 otra vez de Romanos. And Paul is talking here Y Pablo sigue hablando about these same people. de esta misma gente. And here, I say then, 11:1. hath God cast away his people? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su See, that- pueblo? that's a question that's asked of us sometimes. Muchas veces se nos hace esta pregunta. God chose this group of people. Dios escogió un grupo de gente Did he cast them away? y luego los echó, los Well, desechó. let's see what Paul says. A ver lo que Pablo dice. God forbid. Que Dios de ninguna manera dice. For I also am an Israelite, Porque también yo soy israelita, of the dice seed Pablo, of Abraham, de la descendencia de of the Abraham, tribe of de Benjamin. la tribu de Benjamín. Now hear this statement. Escuche la declaración. God hath not cast away his people. Dice el verso 2. No ha desechado Dios a su Isn't pueblo. that plain? ¿Es claro eso? God has not cast away his people. Dios no ha desechado su pueblo. He's answering the question, has God cast away his people? Él mismo está respondiendo a la pregunta que dijo en el capítulo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? But did you notice I did not finish reading that verse? Pero usted se dio cuenta que yo no terminé de leer el versículo 2. So let me go back and read it. Leamos otra vez. God hath not cast away his people, No ha desechado Dios a su pueblo, which he foreknew. al cual desde antes conoció. Wait a minute, who's he talking about? ¿De quién está hablando aquí? He's talking about the remnant. Está hablando del remanente. He's talking about the elect. Está hablando de los elegidos. He's talking about those who are foreordained of God into salvation. Ellos son aquellos que fueron ordenados por Dios para salvación. He's not talking about everyone who named the name Israel. No son aquellos que todos se llaman judíos, se llaman israelitas o se quieren llamar porque nacieron en Israel. God has not cast away his people, which he foreknew. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Look at verse 7. Mire versículo 7 ahora. What then? ¿Qué pues? Israel hath not obtained that which he seeketh, Lo que busca Israel no lo ha alcanzado. but the election hath obtained it, Pero los escogidos sí lo han alcanzado. and the rest were blinded. Y los demás fueron
You endurecidos. see, part of Israel was saved, Así que parte de Israel fue salvo and part of Israel was left out. y parte de Israel fue endurecido. But did God cast away his people? ¿Dios despreció o desechó su gente? Look at verse 15. Mire el verso 15. For if the casting away of them be Porque si su expulsión es the reconciling of the world, la reconciliación del those mundo, first few words I want you to notice. yo quiero que mire estas primeras palabras. God is saying that some were cast away. Dios está diciendo que algunos fueron excluidos. Even though over here he said God has not cast away his people. Aunque él aquí dice que Dios no ha desechado a su pueblo. Well, he didn't cast away his people that he foreknew. Él no ha desechado a su pueblo que lo ha conocido, que ha relacionado con For the él. election hath obtained it, Porque los electos han obtenido. and the rest were blinded, Y los demás fueron endurecidos, verso and 7. they were cast aside. Y ellos fueron expulsados. You see, God has a picture here of a tree in this chapter, Y aquí en este capítulo Dios tiene una fotografía, habla de un árbol. and unbelieving Israelites were broken off, Que los israelitas no creyentes fueron arrancados. and only the faithful Israel was left. Y solamente el fiel Israel quedó. And Gentile believers were grafted into that Y los tree. gentiles creyentes han sido injertados en ese árbol. So that tree becomes one body, Y entonces ese árbol llegó a ser un solo cuerpo ahora. Jew and Gentile alike. Judíos y gentiles juntos. Look at verse 17. Mire el verso 17. If some of the branches be broken off, Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, and thou being a wild olive y tree, tú siendo olivo silvestre, were grafted in among them. has sido injertado en lugar de ellas, He's talking to the Gentiles at Rome. le está hablando a los gentiles de Roma. He said, God cast away some of the Israelites Dios ha excluido a algunos de los because israelitas of their unbelief, por causa de su endurecimiento o su incredulidad, and he grafted you in. y te ha injertado a ti. So now they're Jews and Gentiles both in Así this que los tree. judíos y gentiles están juntos en el mismo And árbol. that's the body of Christ. Y eso es el cuerpo de Cristo. Well, what about them? Pero ¿qué de ellos? What about these unbelieving Israelites? ¿Qué de estos israelitas no creyentes? Will they ever be saved? ¿Serán salvos algún día? Well, Paul said, I worry, I pray that some might be saved. Dice Pablo, yo oro y me preocupo cuando estoy orando de que algunos de ellos vuelvan al camino o se arrepientan. And he sums it up in verse 23. Y él lo puso todo junto en el verso 23. And they also, Y aún now ellos. who's he talking about? ¿De quién está hablando otra vez? He's talking about those who were cast away because of unbelief. Está hablando de aquellos que fueron excluidos por su incredulidad y su dureza. They also, Y aún ellos, if, sí. and I circle this word if in my Y yo he Bible, puesto un círculo en mi Biblia, en esa palabra, it's sí. conditional. Y es condicional. If they abide not still in unbelief, Si no permanecieren en incredulidad, shall be grafted in. serán también injertados. For God is able to graft them in again. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Some of my friends in years gone by have been Jewish people. Muchos amigos en los años pasados que han sido amigos míos judíos, And I don't, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. some of my friends in years gone by have been Jewish people. Muchos amigos en los años pasados que han sido amigos míos judíos, And I don't hold anything against Jewish people yo no tengo nada en contra de la gente judía, any more than I do Mexican y people lo mismo no tengo nada con mexicanos, or Georgia crackers o like I am. de como yo soy de mi descendencia, de Georgia. There's one thing that makes the difference. Hay una cosa que sí hace la diferencia. No matter what nationality, No importa de qué nacionalidad tú eres, no matter what racial background, no importa de qué trasfondo racial tú crees que vienes. if we've been grafted into Christ, Si fuimos injertados en Cristo, if we're in Christ, si estamos en Cristo, we are Abraham's seed, somos descendencia de Abraham. and we inherit the promises of Y Abraham. heredamos las promesas que fueron hechas a Abraham. I hope you'll get my book on Israel Yo and read espero it. que tome mi libro de Israel. That's it. Vamos a cerrar con una oración primero, así ya cerramos la grabación y luego estaremos dando oportunidad que uno quiere palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.
Póngase de pie toda la iglesia, hermanos. Aleluya. Gracias por esta palabra, Dios eterno. Gracias por la oportunidad, Señor, de tomar, Señor, la palabra, escudriñar, Señor, desmenuzar aún estas porciones tan preciosas, Señor, de tu palabra, y ver la diferencia de lo que es el que es de la fe y el que no es de la fe. Qué lindo que hoy ya no dependemos de una nación o de estatus social o estatus económico. Dependemos de lo que nos injertamos a través de la sangre de Cristo, Señor. Es una sola forma de ser salvo, Señor. Gracias por todas las personas de todo el mundo que de un modo u otro están recibiendo la palabra. Declaramos ahora que esta enseñanza traerá provecho. Traerá, Señor, revelación, enseñanza, nutrición. Y sabemos que esta es lección número 2 cuando entremos en el libro de Apocalipsis y cuando veamos cielo nuevo y tierra nueva, veamos las profecías de Daniel, veamos los últimos días y el milenio y la resurrección. Señor, sabemos que vamos a aumentar mucho más el conocimiento. Por lo tanto, declaro, Señor, que en el nombre de Jesús no haya limitación, sino que tu Espíritu haga en nosotros el habitáculo correcto para que nos guíe, como tú dijiste. El Espíritu vendrá y os guiará a toda la verdad. En el nombre que es sobre todo nombre, damos gracias, Señor. La gloria es a ti, de ahora y para siempre, Señor. Sabiendo que si es judío, griego, hebreo, europeo, Señor, sudamericano, hispano, de donde sea, somos hermanos y hermanas, no por la sangre lineal racial, sino por la sangre del Hijo de Dios. Y gracias por eso, porque somos hermanos de todas las naciones. Esa es la iglesia. Y gracias por ese Israel nuevo, el nuevo Israel. No nacional, sino celestial, por la sangre de Cristo. Gracias te damos. Y a ti sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Nos despedimos de toda la teleaudiencia y los que escuchan la radio con un lindo aplauso. Let's say, until the next lesson, to all the people that are through television and radio with us. God bless you. Until the next lesson, be ready. The next topic is the book of Revelation. El próximo tópico es el libro de revelaciones, Apocalipsis. No se lo pierda mañana los que están aquí, y usted que está estudiando con nosotros, no se lo pierda. Aprenda algo grande sobre el libro de Apocalipsis. Do not miss tomorrow, those who are here. But also, do not miss, you that got the videotape or this lesson, do not miss the next lesson on the book of Revelation. God bless you. Amen. Pueden tomar sus lugares. Wow. Emanuel Centro Cristiano recibe constantemente la visita de grandes hombres de Dios. Los pastores Walter y Raquel Koch, con la sana intención de llevar a tu vida la exposición fiel de los principios bíblicos, no han escatimado esfuerzo alguno por brindarte el privilegio de escuchar a uno de nuestros distinguidos visitantes.